Hoy es domingo 31 de octubre del 2021 y he titulado este mensaje Del asombro a la acción. Del asombro a la acción, y está basado en Mateo 7, 28 y 29. Y con esto llegamos a la culminación del Sermón del Monte, lo que conocemos como el Sermón del Monte, preciosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. También diríamos que no solamente preciosas, sino sumamente fuertes, ¿verdad? Hemos sido exhortados, hemos sido confrontados, hemos sido amonestados a través de sus palabras en este rico Sermón del Monte. Vamos entonces a los últimos dos versículos y dice así la palabra de Dios: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos. Bendito Padre, nuevamente reconocemos nuestra necesidad y dependencia de ti. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre por medio de tu palabra. Reconocemos, Señor, que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los albañiles. Así es que por demás exponemos tu palabra, por demás la escuchamos. Si tú no haces la obra, en vano lo hacemos, Padre. Ten misericordia de nosotros y abre nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro corazón, para recibir tu palabra, que es verdad, porque tú eres verdad. Gracias te damos, Señor, y lo hacemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Al llegar a la culminación del Sermón del Monte, Mateo proporciona el impacto que las palabras de Jesús tuvieron en la audiencia, en toda aquella gente que estaba ahí reunida escuchando sus palabras. Y dice que la gente se admiraba de su doctrina debido a que lo hacía con una autoridad inusual, algo a lo que ellos no estaban acostumbrados por parte de los maestros de la ley. Pero más allá del efecto inmediato de las enseñanzas de Jesús, lo verdaderamente importante es la respuesta de la gente en sus propias vidas. ¿Qué iban a hacer con estas palabras que Jesús había presentado? Dado el asombro del que habla aquí Mateo, el asombro de la gente que escuchaba a Jesús, pensaríamos que la respuesta de todos fue muy positiva. La gran mayoría recibiendo la enseñanza como autoritativa, siendo movidos a hacer algo al respecto, siendo movidos a comprometerse con el Señor y disponerse a seguirlo y obedecerlo sin reserva alguna, al igual que nosotros, ¿verdad? Sin embargo, conforme avanzamos en la narrativa de Mateo y los otros evangelistas, se hace evidente que muchos lo seguían, pero no se comprometían con él. Como bien dice Matthew Henry, es muy posible, dice, y hasta frecuente, que la gente admire la buena predicación y sin embargo permanezca en su ignorancia e incredulidad. Quedan atónitos, pero no santificados. Esperemos que eso no sea nuestro caso. El propósito de las palabras de Jesús, tanto en este gran sermón como en todo su ministerio, no es que la gente lo escuche y solamente se quede impresionado,
sino que responda al mensaje, que responda a la amonestación, a la exhortación, a la invitación, a ese llamado que hace a dejar todo para seguirlo. Lo dijo en la parábola de los constructores que vimos la semana pasada: el que oye sus palabras y las hace prevalecerá a pesar de las tempestades. Pero el que oye sus palabras y no las pone en práctica se irá a la ruina. Grande será su ruina, dice la Escritura. Si tú fuiste impactado por las palabras de Cristo en el Sermón del Monte, la pregunta es: ¿cuál será tu respuesta? ¿Cómo vas a responder a sus palabras, a sus enseñanzas? ¿Te quedarás en la admiración solamente o responderás a la exhortación? ¿Te quedarás en el asombro por la originalidad, la belleza, la claridad y la profundidad del mensaje? ¿O irás a Cristo para que te ayude a poner por obra sus enseñanzas? ¿Qué vas a hacer? Algunas personas reaccionan a las situaciones difíciles ante el peligro paralizándose. En lugar de actuar para protegerse o salir del peligro, simplemente se congelan. Que no seas de los que se paralizan ante la confrontación que el Señor trae a tu vida, sino que acudas a Él en arrepentimiento por lo que le has fallado y clames por su ayuda para vivir conforme a su voluntad de aquí en adelante. No nos dice algo la palabra de Dios para que nos quedemos paralizados, para que quedemos en la misma situación o aún para que retrocedamos. No. Veremos como conclusión a esta serie de enseñanzas, preciosas enseñanzas del Sermón del Monte, algunas de las señales de autoridad de Jesús para concentrarnos después en nuestra respuesta a esas enseñanzas. Veamos entonces en primer lugar la autoridad de Jesús. Dice que la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Admirar aquí quiere decir estar grandemente asombrado, estupefacto, maravillado. Y por lo general se usa de la reacción de los espectadores a las enseñanzas y hechos de Jesús. Lo vemos, por ejemplo, en Marcos 11:18. Dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Están maravillados de las enseñanzas de Jesús. En Marcos 7:37 dice: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El Nuevo Diccionario Amplificado del Nuevo Testamento lo pone de esta forma: estaban atónitos y abrumados con perpleja admiración. Se quedaron así como cuando reciben un golpe y ve estrellitas, ¿no? Así se quedaron atónitos, perplejos. Además, el tiempo imperfecto del verbo muestra que este estado de asombro no fue solo una experiencia momentánea, sino algo que duró por largo tiempo, que continuó siendo así. Los judíos de esa época no estaban acostumbrados a que alguien les hablara de esa manera, con esa autoridad, y mucho menos lo esperaban de alguien que no tenía las credenciales de los grandes rabinos o maestros de la ley.
En algunas ocasiones dijeron, ¿y quién es este? Marcos 6:2 dice, llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde saca tanta sabiduría? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, no solamente se admiraban de su enseñanza, sino también de sus hechos poderosos. La razón de su asombro era que les enseñaba entonces como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y hace la comparación con los maestros de la ley. Implica que su percepción era la de que Jesús era una persona no solo con un conocimiento excepcional de las Escrituras, sino con una sabiduría que excedía a la de los maestros de la ley, a los escribas y a los fariseos, y que estaba respaldado por una autoridad superior. Alguien a quien se le ha dado el poder para hacerlo, como dice en Mateo 9, versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad, es decir, tal autoridad de la misma palabra, a los hombres, en este caso al hombre, a Jesucristo. ¿Y cuáles son algunas de estas señales de autoridad por las cuales la gente se admiraba de él, de su doctrina? Vamos a ver algunas. Número 1, se atribuye la interpretación correcta de las Escrituras. Jesús se atribuye la interpretación correcta de las Escrituras. Mientras que los escribas recurrían a lo que decían los principales maestros de las escuelas rabínicas para la interpretación de las Escrituras, recuerdan cómo Jesús continuamente decía, oísteis que fue dicho de los antiguos, ¿sí? Es decir, los maestros reconocidos dijeron tal y cual cosa. Esto es lo que ustedes están acostumbrados a escuchar. ¿Sí? Jesús simplemente decía, pero yo les digo. ¿Sí? Con una autoridad superior a la de estos maestros reconocidos, pero yo les digo, tal o cual cosa se enseñaba con respecto a la ley. Pero Jesús pone las cosas en la perspectiva correcta, en el sentido original de los mandamientos de Dios. Y vemos que no vacila en corregir la enseñanza de los escribas. He ahí su autoridad, atribuyéndose la autoridad para interpretar las Escrituras correctamente. Sí, tal vez ustedes han escuchado todo esto, pero aquí les va. Esto es a lo que se refiere. Sus mismas palabras implican autoridad. Como dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Así que número 1, él se atribuye la interpretación correcta de las Escrituras. Número 2, habla de sí mismo como aquel en quien se cumplen las Escrituras. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Al respecto, el pastor Sugel Michelén dice, para los judíos de ese tiempo, la ley y los profetas señalaban a todos los libros del Antiguo Testamento. Así que lo que Jesús dice es que en Él se cumplen todos los pactos y promesas que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento. Y esto lo entendían los judíos. Cuando Jesús les dice que Él vino para cumplir,
todo lo que dice la ley y los profetas, sabían a quién se estaba refiriendo. Jesús mismo dijo en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Son las mismas Escrituras las que hablan de mi persona. Nadie antes se había atribuido esa distinción. Pero Jesús dice claramente que en Él se cumplen, que Él es el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios encarnado. Y no solamente eso, sino que dice haber venido. Yo he venido, dice. Yo he venido. O yo no he venido a abrogar la ley. Lo cual implica que no solo ha nacido, sino que ha venido desde algún lugar. No es un simple maestro humano, sino que se trata del Mesías prometido. Ha venido desde la eternidad, del cielo, ha venido del seno del Padre. Y la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento había anunciado su venida. Número 3, en cuanto a las señales de su autoridad, vemos que sus palabras son dirigidas al corazón. Sus palabras son dirigidas al corazón. Mientras que los escribas hacían mucho énfasis en los aspectos superficiales de la ley, en el cumplimiento externo de la ley, Cristo iba siempre al corazón. No dejaba las cosas en actos superficiales, en reglas y tradiciones cuyo cumplimiento no necesariamente implicaba una verdadera devoción a Dios. Los maestros de la ley se limitaban a debatir los diversos matices de interpretación de la ley de Moisés y agregaban reglas a su conveniencia, como ejemplo, el guardar el sábado, que elaboraron una gran cantidad de reglas en torno a lo que significa guardar el sábado. Pero Jesús va al fondo, al propósito de Dios al otorgar los mandamientos, de tal manera que no quedara en un intento de obediencia superficial, que luego conduce al orgullo, a la vanagloria y al autoengaño, como sucedía con los fariseos. Ellos se jactaban de que cumplían la ley, ¿sí?, y veían como menos a todos los demás. Jesús exhortaba a ir más allá de la letra de la ley, al corazón de la voluntad de Dios, siempre teniendo como base el amor a Dios y el amor al prójimo. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo, yo te digo, no basta con no matar. Dice Jesús en el Sermón del Monte, si te enfureces contra tu hermano es como si cometieras asesinato. Tú crees que no adulteras porque no has tenido relaciones fuera del matrimonio, pero basta con mirar con codicia a otra mujer para ser culpable de adulterio. ¿Crees que es suficiente con amar a tus amigos? Pero el verdadero amor se prueba en el amor hacia los enemigos. ¿Te crees muy espiritual porque das limosnas? ¿Haces largas oraciones y porque ayunas? Revisa, dice Jesús, tus motivaciones. Y entonces sabrás si realmente eres tan espiritual. No quería que las cosas se quedaran así nada más en la superficie, en actos externos, religiosos. ¿Te sientes satisfecho con tu vida religiosa?, preguntaba Jesús.
Pues yo te digo que si no has entrado por la puerta estrecha y continúas por el camino angosto, en realidad vas hacia la perdición. No te engañes. Sí, el Señor pone el estándar muy alto. En Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si su justicia no va más allá del cumplimiento externo de la ley, no entrarán en el reino de los cielos. Son palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Su estándar para los hijos del reino es altísimo. ¿Y para qué lo hace? ¿Para descalificarnos? No. Para mostrar a los hombres su pecaminosidad y su incapacidad para obedecer a Dios de todo corazón, y de esa manera guiarlos en desesperación al Salvador. Que no crean que son salvos nada más porque siguen una religión, sino que con desesperación clamen por el Salvador. Otra señal, número 4, es que se identifica como el Señor y juez. En Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Cuál día? Lo vimos, el día del juicio. Es decir, Jesús se posiciona claramente como el gran juez en el día del juicio. Entonces les diré, en aquel día, cuando vengan a mí diciendo, Señor, ¿no hicimos todo esto en tu nombre? Entonces les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. Implicando que será Él mismo quien decidirá el destino final de cada quien. ¿Será esto una señal de autoridad de Jesús? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que ya no tan solo estaban impresionados con su enseñanza, sino sobre todo lo que decía de sí mismo. Y realmente era para dejarlos abrumados, atónitos. Evidentemente esta autoridad que manifestaba lo hacía por ser Dios. Lo hacía no solamente en el nombre de Dios, sino por ser Dios mismo. Y por lo tanto sus enseñanzas son la palabra de Dios. No son sugerencias, no son interpretaciones al margen de la verdadera interpretación. Es la palabra de Dios. El punto es que la gente estaba asombrada no solamente por sus enseñanzas, sino de su persona. Entonces, ¿cuál sería su reacción a partir de ahí? ¿Cuál sería su respuesta a estas enseñanzas? ¿Cuál es nuestra respuesta a las enseñanzas de Cristo? Sí, no, fue un gran sermón, tremendo, confrontador. ¿Ok? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con eso? Lo más importante no es lo que pensamos de las palabras de Cristo, sino nuestra respuesta a ellas. ¿Se dan cuenta? Sí, nos gusta, ¿verdad?, escuchar a los grandes predicadores y decimos, wow. ¿Y luego? ¿Nos quedamos ahí en la admiración? ¿Para qué es la predicación de la palabra de Dios?
para lucirse, para dar conocimiento nada más. Por supuesto que no. Es la palabra de Dios expuesta, ¿sí? Tal como lo hizo el Señor en el Sermón del Monte. Y como ya mencioné al inicio, dado el asombro de la gente que escuchaba a Jesús, pues es lógico pensar que respondieron positivamente. La realidad es triste, ¿verdad? Los evangelios nos presentan esa triste realidad. Sí, que muchos lo seguían, pero pocos se comprometían sinceramente, pocos creían en Él. Dice al inicio del capítulo 8 de Mateo que cuando Jesús descendió del monte, mucha gente lo seguía, literalmente multitudes. Venían todavía así abrumados por las enseñanzas de Jesús, por la persona del Señor, y lo seguían. Hay que seguirlo. Este cuate tiene algo, es diferente. Y poco después empezarían a presenciar sus hechos poderosos. A partir del capítulo 8, Mateo empieza a narrar milagros que hizo el Señor Jesucristo. Ya no solamente su enseñanza, ahora sus hechos poderosos daban testimonio de Él. Y la gente lo seguía. Pero la mayoría de ellos eran seguidores superficiales, sí, que se admiraban de sus palabras y sus hechos, pero que no se sometían a Él como su Señor. Y Jesús lo sabía. A Él nadie lo engaña. Y Él no dudó en confrontarlos, en hacerlos reflexionar acerca de las implicaciones de seguirlo. Siempre lo dejó bien claro. Consideren el costo de seguirme. ¿Quieres ser mi discípulo? Considera lo que te va a costar. Lucas 14, vamos a Lucas 14, en uno de los pasajes que Jesús confronta a sus seguidores, versículo 25. Dice, grandes multitudes iban con él. ¿Cuántos? Muchos. Muchísimos. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y después de ilustrar de la importancia de calcular el costo antes de emprender algo, usa dos ilustraciones. Concluye diciendo en el versículo 33 ahí de Lucas 14, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Quieren seguirme? ¿Quieren en verdad ser considerados mis discípulos? Renuncia a todo lo que posees. Que pase a segundo término todo lo que tú tienes, todo lo que tú te consideras o lo consideras como importante en tu vida. Aún, como dijo anteriormente, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y su propia vida. Que pase a segundo término. No se andaba entre las ramas.
No engañó a la gente. No dejó que se consideraran sus discípulos solo por estar maravillados de sus enseñanzas, de sus poderosos hechos, o porque hacían ciertas cosas en su nombre. Quería que si lo iban a seguir, lo hicieran con plena convicción. Y es por eso, por lo que en Juan capítulo 6, versículo 66, Juan 6, 66, si vamos ahí. Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos se quedaron en el camino. No siguieron adelante. ¿Dónde quedó la admiración? Por sus palabras, por sus hechos. Se apagó, ¿verdad? La viada, se apagó la flamita. ¿Por qué? Porque no creían. Vean el versículo 64 ahí mismo de Juan 6. Palabras de Jesús, dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, hablando de Judas. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Sí. Muchos se fueron. A ver, ¿ustedes qué onda? ¿Van a también quererse ir con ellos? Versículo 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sí. Wow. Tremenda declaración de Pedro. ¿A dónde más vamos a ir? Tus palabras son vida y vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie puede seguir a Jesús como verdadero discípulo si no cree esto. Si no cree en Él como su Salvador, su único recurso para la vida eterna. Si no se ve a sí mismo como el más vil de los pecadores, condenado al fuego eterno, y se arrepiente y acude al Redentor. Nadie. Y esto solamente puede ser cierto por la intervención de Dios. Solamente por la intervención de Dios. Él lo dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sí? No es algo que nosotros podamos hacer. Y nosotros tenemos una gran ventaja con respecto a los seguidores de Jesús en ese tiempo, a los que escucharon el Sermón del Monte, a los que lo siguieron de ahí en adelante. Porque nosotros estamos de este lado de Pentecostés, donde Cristo ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido y ya había enviado al Espíritu Santo, y que los que hemos puesto nuestra confianza en Él como Salvador y Señor recibimos ese poder.
El hombre natural, el que no ha creído y conocido a Jesucristo como su Salvador y Señor, no puede, yo agregaría, ni quiere obedecer de todo corazón a Dios. Y por más que haya participado en el cristianismo, por más que haya hecho grandes hazañas en el nombre de Jesús, eventualmente se aleja. Y si no se arrepiente y cree sinceramente en Cristo como su Salvador y se somete a Él como su Señor, en el día del juicio va a escuchar esas terribles palabras que vimos anteriormente en el Sermón del Monte. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Pero nosotros, los que nos decimos cristianos, no tenemos entonces excusa. Sabemos que Jesús es Dios y sabemos que su enseñanza es la palabra de Dios, ¿sí o no? Lo decimos, lo afirmamos, lo proclamamos. Entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿En admiración? ¿En presunción? Porque muchas veces presumimos, ¿verdad? Que tenemos la verdad, que sabemos más, que entendemos el verdadero significado de ciertos pasajes y ciertas doctrinas bíblicas. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo respondemos a ello? ¿O nos sometemos a su autoridad o estamos negando la fe? Así de sencillo. O nos sometemos a su autoridad o estamos negando la fe. No hay de otra. Rechazar la autoridad de Cristo es rechazar la autoridad de Dios. Y no responder a su palabra es alzarnos en rebeldía contra nuestro Creador. Es rebelión. ¿Nos admiramos por su doctrina al grado de quedar maravillados? Así es como vemos la Biblia, así es como vemos la palabra de Dios, digna de admiración. ¿Buscamos exponernos a ella con regularidad y constancia? ¿Y de qué manera recibimos su instrucción? ¿De qué manera recibimos su amonestación? ¿De qué manera recibimos su exhortación? Como su palabra autoritativa, siendo Dios mismo hablándonos, podemos decir junto con Pedro, tu palabra es verdad. ¿Podemos afirmarlo? Y si lo hacemos, es porque nos sometemos a ella. No queda en una simple expresión de reconocimiento que es cierto. Sí, yo sé que tu palabra es verdad, pero yo tengo una manera distinta de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces no es cierto que creemos que es la verdad y que es la palabra de Dios, autoritativa. ¿Qué haces tú al ser expuesto a la palabra de Dios? ¿Te sometes a la autoridad del maestro? ¿Tratas de poner por obra eso que has escuchado? ¿Clamas a Dios para que te ayude y te fortalezca para llevarlo a cabo? Después de reconocer las virtudes, algunas virtudes y beneficios de la palabra de Dios, David dice en el Salmo 19, vamos al Salmo 19, él reconoce en este salmo la maravillosa creación de Dios a través de su palabra. Dios dijo y se hizo.
Y a partir del versículo 7 empieza a describir las virtudes de la palabra de Dios y los efectos o los beneficios de esa palabra. Y en el versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Está hablando de la palabra de Dios. Los juicios de Jehová son verdad, son justos, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. O sea, David anhelaba la palabra de Dios, la consideraba mejor que todo el mejor oro y que la miel fresca. Y luego agrega el versículo 11: tu siervo es además amonestado con ellos. Él reconoce que por medio de la palabra de Dios él es amonestado. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Es decir, David no solo afirmaba que la palabra de Dios es verdad y la anhelaba en su corazón, sino que reconocía que por medio de ella era amonestado, era reprendido, corregido, aún en aquellas cosas que él no se daba cuenta. Líbrame, dice, de los que me son ocultos. Líbrame de aquellos errores que me son ocultos, de aquellos pecados que ni siquiera yo me doy cuenta que practico. Que por medio de la palabra el Señor lo guardaba de creer que todo estaba bien con él. Líbrame de las soberbias, de pensar que yo estoy muy bien. Yo siempre obedezco la palabra de Dios. Líbrame, dice David. Solo entonces seré capaz de caminar en integridad y sin rebelión en mi corazón. ¿Se dan cuenta la actitud? ¿Se dan cuenta la respuesta del salmista ante la palabra verdadera, la palabra autoritativa, inerrante de Jesús? ¿Es esta tu actitud hacia las enseñanzas de Cristo? ¿Es esta tu respuesta cuando eres expuesto a la palabra de Dios? ¿Has considerado el costo de seguir a Cristo y estás dispuesto a someterte a Él y a su palabra de todo corazón? ¿O te quedas en la admiración? Y a lo mejor ni siquiera en eso. Ahora, no solamente Jesús da a conocer el costo de seguirlo, sino también el poder para cumplir su palabra. Las demandas, insisto, las demandas del Señor en el Sermón del Monte y en toda su enseñanza son tan altas que es imposible cumplirlas en nuestras fuerzas. Y eso es parte de lo que Dios quiere mostrarnos, nuestra completa incapacidad. Pero no para desanimarnos y alejarnos como aquellos seguidores que lo hicieron, sino para acudir a Él en total dependencia y sometimiento, para clamar por su rescate y reconocer que solamente en el poder del Espíritu Santo podemos aspirar a vivir una vida así. Solamente en el poder del Espíritu Santo. El pastor Martin Lloyd Jones dijo, y me gustaron sus palabras: Jesús ha venido no solo para presentar la enseñanza, ha venido para hacer posible vivirla.
¿Se fijan la diferencia? Y qué hermoso. No solamente exige, presenta y exige, sino que hace posible vivirla. Él vino para hacer posible vivir de acuerdo a su palabra. El sermón no es una descripción del hombre natural que trata de justificarse delante de Dios, sino de Dios renovando a su pueblo. Por la fe en Él nos ha impartido el don del Espíritu Santo, y habiendo recibido esta promesa, resultamos capaces de conformarnos a dicha norma. ¿Sí? Por eso les decía que tenemos una gran ventaja nosotros de este lado de Pentecostés, que si hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha dado su Espíritu Santo de tal manera que podamos vivir conforme a su voluntad. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestro poder, es en el poder del Espíritu Santo. Pero si tú continuamente estás tratando de vivir la vida cristiana y fracasando continuamente, quizás lo estás haciendo en tus fuerzas. No te has rendido al Señor. Y si no has nacido de nuevo, si no has sido regenerado por el Espíritu, pues así va a ser toda tu vida. Esfuerzo tras esfuerzo tras esfuerzo, fracaso tras fracaso tras fracaso. ¿Sí? Continúa diciendo Jones, esto no quiere decir que seamos impecables o perfectos. Significa que si consideramos el tenor general de nuestra vida, está conforme con esto. O como Juan lo dice en su primera carta, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esta, dice, es la diferencia. No habla de perfección. Habla de ese deseo por agradar a Dios. Un verdadero discípulo de Cristo se expone a la palabra de Dios, clama al Señor para que le ayude a obedecerla y se esfuerza en la gracia para conseguirlo. No es pasivo en las cosas de Dios, no se conforma con lo que ha logrado. Se da cuenta de sus fallas, de sus fracasos, de sus caídas, pero vive en la llenura del Espíritu y dice, junto con el apóstol Pablo en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Vemos la actitud de Pablo. ¿Sí? No de jactancia, no en un tono de arrogancia decir, yo ya me gradué, ya la hice. No. Mis logros pasados allá quedaron. Mis caídas actuales las llevo al trono de la gracia y prosigo adelante en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué acerca de ti? ¿Cuál es tu reacción ante las enseñanzas de Jesús? Y no solamente respecto a esta sección de la Biblia, sino a toda la Biblia. ¿Te has examinado para saber si estás realmente en la fe? A la luz de las enseñanzas del Sermón del Monte, ¿has considerado que posiblemente has vivido engañado o engañada? Admira las enseñanzas de la Biblia, pero ¿no está en ti el deseo de obedecerlas? Vives, ¿verdad? Tal vez engañado o engañada pensando que eres salvo o que eres salva, cuando pudieras estar aún en condenación. Así que no te quedes en el asombro, en la superficie, tal vez viviendo una vida religiosa, una vida moralista. Considérate pobre en espíritu,
en total bancarrota espiritual, sin remedio y sin la posibilidad de ganarte tu salvación, para que puedas entrar en el reino de los cielos por la única puerta posible, por Jesucristo. Él es la puerta, Él es la puerta angosta que nos conduce al camino angosto también que lleva a la vida. Y Él dice que Él no vino a salvar a justos, sino ¿a qué? A pecadores. El que se cree justo no necesita salvación, pero el que se sabe pecador necesita al Salvador y acude a Él en reconocimiento de su necesidad de ser rescatado. Así que si tú te reconoces como pecador y te arrepientes, acude a Cristo, quien te ofrece intercambiar tus injusticias por su justicia. Él lleva tus pecados a la cruz y te imparte su justicia, de tal manera que estés justificado y libre de toda condenación. Si ya eres cristiano, no te quedes en el asombro, no te quedes admirando la teología, las doctrinas, el conocimiento. Admira al Señor de la doctrina y sométete a Él de todo corazón, adorándolo con todo tu ser y reconociendo que apartado de Él nada puedes hacer. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido de incursionar en tu palabra. Porque a través de todo este pasaje del Sermón del Monte nos has enseñado no solamente cosas bonitas, interesantes, aún preciosas. Nos has llevado a ver nuestra verdadera condición. Y nos has conducido también a verte a ti, en tu perfección, en tu santidad, en el reconocimiento de nuestra pobreza espiritual y gran necesidad de ser rescatados por ti. Señor, te pido por salvación para aquellos que no están aún en la fe y que, habiendo hecho un análisis sincero de su condición, vienen en arrepentimiento delante de ti y confiesan que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se arrepienten y que entregan su vida rindiéndose completamente a ti como Señor de sus vidas. Padre, fortalécenos para poder vivir conforme a tu voluntad, no confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias virtudes y capacidades, sino acudiendo a ti, sabiendo que de ti emana el poder para vivir la vida que tú nos pides que vivamos, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor, por tu paciencia, por tu misericordia, por tu poder obrando en nosotros. A ti damos la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén.